Toda la vida me humillaron por elegir un trabajo manual y hoy me ruegan dinero para poder salvar su casa. ¿Qué tal, gente de Reddit? Te pasas la vida entera convencido de que naciste en el molde equivocado de la fábrica. Te sientas en la mesa del domingo y escuchas como tu propia sangre habla de ti en tercera persona, como si fueras un mueble viejo que no saben dónde esconder cuando vienen visitas importantes. Te acostumbras tanto a ser el ciudadano de segunda clase, el tipo al que le piden que se lave las manos 2 veces antes de tocar el mantel, que terminas creyendo que tu único valor es el silencio. Pero el mundo real, el que está fuera de las paredes de la casa de tus padres, no se rige por los títulos colgados en un marco de madera. El mundo real se rige por quien sabe resolver problemas cuando las tuberías revientan. Hoy vengo a soltar este peso, porque cuando pasas años siendo el remate del chiste de tu familia y de repente esa misma familia se arrastra hasta tu puerta exigiendo que uses el dinero que tanto despreciaron para salvarlos de su propia estupidez, entiendes que la venganza más destructiva de todas es simplemente decir que no. Me llamo Nicolás. Soy técnico especialista en refrigeración comercial y plomería de alta presión industrial. Yo no trabajo en una oficina con aire acondicionado. Yo soy el tipo que instalan y reparan el aire acondicionado. Me paso jornadas de 14 horas trepado en los techos de los supermercados, respirando gas freón, soldando tuberías de cobre con sopletes de acetileno y aguantando el calor infernal de las salas de calderas en los subsuelos de los hospitales. Mi ropa de trabajo es un overol azul oscuro de lona gruesa, lleno de manchas de aceite, grasa y sellador de roscas. Mis manos están cubiertas de callosidades, quemaduras por soldadura y cortes profundos. En mi oficio, no hay espacio para la diplomacia ni para el debate filosófico. Si una cámara frigorífica de un matadero industrial deja de funcionar a las 3 de la madrugada, tienes exactamente 2 horas para encontrar la fuga, purgar el sistema, soldar el caño roto y recargar el gas refrigerante. Si fallas, $100,000 en carne se pudren y la empresa te hace responsable. Aprendes a trabajar bajo una presión que aplasta huesos. Aprendes a mirar un manómetro, aislar la falla sin hacer ruido y ejecutar la reparación con precisión milimétrica. Mi capacidad para diagnosticar una fuga tóxica y cortar la válvula de paso sin sentir compasión por la tubería rota fue lo único que me permitió sobrevivir el día que el sistema de mi familia colapsó frente a mis propios ojos. Vengo de un núcleo familiar donde las apariencias lo son absolutamente todo. Mi padre, Ricardo, es contador público y gerente de finanzas en una empresa mediana. Mi madre, Alicia, es directora de un colegio privado. Para ellos, el estatus social, la forma en la que te vistes y la firma al pie de tus correos electrónicos definen tu valor como ser humano. Y luego está mi hermano mayor, el antagonista central de mi existencia. Esteban tiene 34 años. Esteban es el sol alrededor del cual giraba toda la gravedad de mi casa. Él es abogado corporativo. Un tipo alto, que habla fuerte, que gesticula con las manos, que usa trajes que cuestan la mitad de un salario mínimo y que camina por la vida exigiendo que le abran las puertas. Esteban es el producto perfecto de la obsesión de mis padres. Él fue a la universidad privada más cara de la ciudad, una universidad que mis padres pagaron con muchísimo esfuerzo, privándose de vacaciones durante años. El mapa de mi familia era una dictadura de favoritismo puro y duro. Yo era el fracasado oficial. A los 18 años, yo me di cuenta de que no quería sentarme en un escritorio a leer libros de derecho. Yo quería desarmar motores, quería entender cómo funcionaban las máquinas. Le dije a mis padres que me iba a inscribir en una escuela técnica de oficios. La reacción de mi madre fue mirarme como si le hubiera dicho que iba a dedicarme a la delincuencia. La recuerdo sentada en la cocina, agarrándose la cabeza. «Nicolás, ¿un obrero? ¿Quieres ser un simple obrero que destapa caños?», me dijo, con un tono de asco que se me quedó grabado para siempre. Nosotros somos profesionales. Esteban va a ser un abogado prestigioso. ¿Qué le voy a decir a mis amigas? ¿Que mi hijo menor es el plomero del barrio? Yo no le contesté. Armé mi bolso, me conseguí un trabajo de ayudante de albañil para pagar mis propios cursos técnicos y me fui a alquilar una habitación diminuta en una pensión. Desde ese día, me sostuve solo. Mis padres nunca me ayudaron con un solo dólar. Todo el presupuesto familiar, todos los préstamos y los rescates económicos estaban destinados a mantener la imagen de Esteban. Las señales del desprecio fueron escalando con los años de una forma sistemática y cruel. Cuando Esteban cumplió 25 años y se graduó, mis padres hicieron una fiesta inmensa en un salón de eventos.
Le regalaron un auto 0 kilómetros para que, según ellos, los clientes de su bufete lo vieran llegar en un vehículo que demostrara su éxito. A esa misma fiesta, yo llegué directo desde una obra, porque había tenido que cubrir un turno de emergencia. Me había lavado en el baño de la gasolinera, pero mis botas de cuero tenían manchas de polvo de ladrillo. Mi hermano me miró en medio del salón, rodeado de sus amigos de traje, y soltó una carcajada. Llegó el equipo de mantenimiento. Chicos, Nicolás, hermano, te hubieras quedado en la puerta. Arruinas la estética del evento, dijo Esteban en voz alta. Sus amigos se rieron. Mis padres, que estaban a unos metros, bajaron la mirada y mi madre se acercó rápidamente para llevarme hacia la cocina del salón, escondiéndome del resto de los invitados como si yo fuera una mancha de humedad en la pared. Otra señal fue financiera. Hace 3 años, el motor del aire acondicionado central de la inmensa casa de mis padres se quemó en pleno verano. Me llamaron desesperados. Yo fui, trabajé durante 6 horas seguidas en el techo, bajo un sol abrasador, desarmé la unidad, le cambié el compresor y recargué todo el sistema. No les cobré absolutamente nada por la mano de obra, solo les pedí que pagaran el repuesto, que costaba unos $400. Mi padre me hizo un escándalo. $400 por un motor, Nicolás, me estás robando. Tú deberías hacernos esto gratis, somos tu familia. Yo sabía, por mi primo Martín, que esa misma semana mi padre le había transferido $3,000 a Esteban para que él pudiera pagar la membresía de un club de golf exclusivo, porque el abogado necesitaba hacer contactos de alto nivel. Para el estatus de Esteban había miles de dólares. Para el trabajo físico de su hijo menor, había quejas y regateos miserables. El único aliado que yo tenía en todo este circo era mi tío Héctor, el hermano mayor de mi padre. Héctor fue electricista toda su vida, un hombre rudo, de pocas palabras, que me prestó mis primeras herramientas. Él siempre me decía, deja que hablen, Nicolás. El sudor mancha la ropa, pero limpia el carácter. Los de traje siempre terminan ahogándose en su propio perfume. Yo seguí el consejo de Héctor al pie de la letra. Decidí construir mi vida en el más absoluto, clínico y hermético de los silencios. Nunca les conté mis progresos. Mis padres y mi hermano seguían pensando que yo era un pobre diablo que iba con una caja de herramientas de plástico arreglando tuberías goteando en casas de viejitas. La realidad era un universo diametralmente opuesto. A los 24 años, yo saqué un crédito comercial y compré mi primera camioneta utilitaria usada. A los 26, logré cerrar un contrato de mantenimiento preventivo con una cadena de 3 supermercados regionales. Trabajaba 18 horas al día, dormía en la cabina de mi camioneta. No salía, no gastaba, reinvertía cada centavo. Hoy, a mis 31 años, mi empresa se llama Sistemas Térmicos Industriales. No soy un plomero de barrio. Soy el dueño de una flota de 6 camionetas último modelo totalmente equipadas. Tengo 12 técnicos especialistas trabajando en nómina bajo mis órdenes. Manejo los contratos exclusivos de refrigeración de 2 hospitales privados, 3 frigoríficos de exportación de carne y una docena de edificios corporativos en el centro de la ciudad. Mi empresa factura en un mes lo que mi padre y mi hermano, con todos sus títulos universitarios, ganarían trabajando durante 3 años enteros. Yo vivo en un departamento sobrio pero extremadamente caro en un edificio con seguridad privada. Manejo mi camioneta utilitaria porque es mi herramienta de trabajo y porque no me interesa comprar un auto deportivo para llamar la atención. Mi arsenal financiero estaba blindado, operando en las sombras de la ignorancia de mi propia familia. El momento detonante, la colisión de los planetas, ocurrió hace exactamente 5 semanas. Era un domingo de finales de mes. Mi madre me llamó por teléfono exigiéndome que fuera a la casa a cenar. Su tono de voz no era de invitación, era de urgencia, casi de pánico. Yo no tenía ganas de ir, pero acepté por pura inercia familiar. Llegué a la casa a las 8 de la noche. Estacioné mi camioneta de trabajo en la acera. Entré con la ropa de siempre, jeans oscuros, botas de seguridad y una camisa limpia. El ambiente en el comedor era pesado, asfixiante, como si alguien hubiera muerto. Mi padre estaba sentado en la cabecera, frotándose la frente. Mi madre tenía los ojos rojos de llorar. Y Esteban, el brillante y arrogante abogado corporativo, estaba sentado en la silla con la mirada perdida, sudando frío, con la corbata aflojada y el saco tirado en el suelo. Me senté en mi silla habitual, la más alejada de la cabecera. Me serví un vaso de agua. ¿Qué pasó? Parece un velorio, dije, con voz tranquila.
El silencio se rompió cuando mi madre rompió a llorar abiertamente. Mi padre me miró. Tu hermano está en un problema muy grave, Nicolás, empezó mi padre, con la voz temblorosa. Esteban inventó un negocio de inversiones hace unos meses para intentar multiplicar sus ahorros. Se metió con prestamistas privados muy peligrosos. El negocio fracasó. Lo estafaron. Yo miré a Esteban. El niño de oro había intentado hacerse rico rápido y la vida real lo había masticado. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, fríamente. Esteban tragó saliva. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. $80,000, susurró mi hermano. Me exigen el pago total para el viernes que viene. Si no pago, me van a quitar mi departamento, me van a embargar el auto, y los socios de mi bufete me van a echar a la calle por escándalo financiero. Mi carrera está muerta si no cubro ese agujero. Yo asentí lentamente. La cifra era grande, pero para alguien de mi nivel corporativo, no era inalcanzable. Sin embargo, para mi padre, un simple gerente, era la ruina. Tu madre y yo ya no tenemos ahorros, Nicolás. Gastamos todo en ayudar a Esteban a armar su estudio el año pasado, continuó mi padre, adoptando un tono que pretendía ser autoritario pero que olía a desesperación. No nos aprueban créditos en el banco. Necesitamos que tú aportes. Yo levanté una ceja. ¿Que yo aporte?, pregunté, apoyando los antebrazos sobre la mesa. ¿Qué esperan que yo aporte a una deuda de $80,000? Y aquí fue donde la arrogancia crónica de esta gente, su incapacidad absoluta para entender que yo era un ser humano pensante y no una alcancía miserable, alcanzó su punto máximo. Mi madre se secó las lágrimas y me miró con una exigencia repugnante. Nicolás, sabemos que tú no ganas mucho destapando tuberías. Pero tú no tienes gastos. No tienes una imagen que cuidar, vives en quién sabe qué agujero alquilado, no tienes hijos, no tienes esposa. Debes tener unos $3,000 o $4,000 ahorrados en el banco. Necesitamos que transfieras absolutamente todo tu dinero a la cuenta de tu hermano mañana por la mañana. Y también necesitamos que vendas esa camioneta de trabajo horrible que tienes. Te darán unos $7,000 por ella. Con eso, Esteban puede al menos pagar la primera cuota de refinanciación a los prestamistas para que no le embarguen el auto. El shock mental que sufrí en ese momento casi me hace reír a carcajadas. Estaban sentados frente a mí, exigiéndome que yo vaciara mis supuestos miserables ahorros, y que vendiera la herramienta con la que yo me ganaba la vida, arruinando mi propia capacidad de trabajar, única y exclusivamente para que el inútil de mi hermano pudiera seguir paseándose en un BMW y no pasara vergüenza frente a sus socios de traje. Me veían como a un sacrificio descartable, un pedazo de leña para echar a la estufa y mantener caliente al rey de la casa. Yo no iba a explotar, yo no iba a gritar. La ira es el idioma de los perdedores. Yo me terminé mi vaso de agua, lo apoyé en la mesa con cuidado. No, dije, una sola sílaba, seca, dura y tajante como un golpe de martillo contra el yunque. Los tres levantaron la vista de golpe, como si les hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no?, gritó mi padre, poniéndose de pie, con la cara roja de furia. Es tu hermano mayor, es tu sangre, te estamos pidiendo un sacrificio por la familia. Siempre fuiste un egoísta, un resentido, toda la vida envidiaste el éxito de Esteban porque tú te quedaste estancado siendo un simple operario de cuarta. Esteban me miró con puro desprecio. No me sorprende, dijo Esteban, escupiendo las palabras. Siempre fuiste un pobre tipo, Nicolás. Nunca pudiste soportar que yo tenga una carrera de verdad. Prefieres verme hundido antes que soltar los miserables $10,000 que debes tener escondidos debajo del colchón. Yo me mantuve sentado. Mi ritmo cardíaco no se alteró en lo más mínimo. Metí la mano derecha en el bolsillo trasero de mi pantalón. Saqué mi teléfono celular corporativo. El egoísmo no tiene absolutamente nada que ver con esto, Esteban. Es una cuestión de matemáticas y de control de calidad, dije, deslizando el dedo por la pantalla, buscando un archivo PDF en mi correo electrónico. Cuando yo reviso un motor industrial que se fundió por negligencia del usuario, yo no le inyecto dinero al motor roto. Lo descarto y compro uno nuevo. Tú eres una inversión muerta. Mi padre golpeó la mesa con el puño cerrado. No te atrevas a hablarle así a tu hermano. Tú no entiendes de inversiones, no entiendes de negocios, no entiendes nada de la vida profesional, bramó mi padre. Yo giré la pantalla de mi teléfono celular y la deslicé por la madera de la mesa hasta que se detuvo exactamente a 2 centímetros de las manos temblorosas de mi hermano. El archivo abierto en la pantalla era la copia escaneada del contrato marco de mantenimiento general que mi empresa había firmado hacía 3 meses con el consorcio administrador del Torre Lumina.
El Torre Lumina era el edificio corporativo de 40 pisos, el más lujoso y caro del distrito financiero, exactamente el mismo edificio donde el bufete de abogados de Esteban alquilaba el piso 22. Lee la firma al pie de la segunda página, Esteban, le ordené, con un tono clínico, helado y autoritario. Un tono que él nunca me había escuchado usar. Esteban, confundido, bajó la mirada. Leyó el documento. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que la piel se le iba a rasgar. Sistemas Térmicos Industriales Sociedad Anónima, Nicolás Vargas, CEO y propietario único, leyó Esteban en un susurro apenas audible. La sangre abandonó su rostro de forma instantánea. Ahora mira el monto de adjudicación anual en la cláusula 4, le dije, apoyando mi espalda en el respaldo de la silla. Esteban tragó saliva. El sonido de su garganta reseca fue asqueroso. $500,000, balbuceó mi hermano, soltando el teléfono como si quemara. Mis padres se quedaron completamente petrificados. Mi madre llevó sus manos a su boca, ahogando un grito. Mi padre se dejó caer en su silla, mirando la pantalla del teléfono con puro y absoluto terror. Yo no levanté la voz. Hablé con la calma de un verdugo que lee una sentencia de muerte. Yo no destapo caños en casas de viejitas, mamá. Yo soy el dueño absoluto de la empresa que mantiene vivos los servidores, los aires acondicionados y las bombas de agua del edificio donde tu hijo brillante se pasea de traje. Yo tengo 2 empleados, 6 camionetas y facturo más en 60 días de lo que mi hermano facturó en toda su maldita carrera corporativa. El silencio en ese comedor fue lo más parecido al vacío del espacio exterior que voy a experimentar en toda mi vida. El peso de la realidad los estaba aplastando los huesos de su orgullo, destrozando su narrativa de que yo era el fracasado y él era el rey. Esteban empezó a hiperventilar. El pánico, mezclado con la revelación de mi patrimonio, lo hizo cometer la humillación máxima. Nicolás, hermano, si tú tienes ese nivel de facturación, empezó a decir Esteban, juntando las manos sobre la mesa, arrastrándose psicológicamente frente a mí. Si tú eres dueño de esa empresa, entonces $80,000 no son nada para ti. Es un vuelto. Nicolás, te lo suplico. Págales a estos prestamistas. Te firmo un pagaré, te lo devuelvo con intereses el año que viene. Sálvame la carrera, por favor. Yo me puse de pie lentamente. Recogí mi teléfono celular de la mesa y lo guardé en mi bolsillo. Hace 5 minutos, me pediste que vendiera la herramienta con la que me gano el pan de cada día, mi camioneta, para salvar tu auto BMW, le respondí, mirándolo con puro asco. Tú no me ves como a un hermano, Esteban, me ves como a un recurso descartable. Y yo, como empresario, no financio a parásitos que se visten con dinero prestado. Mi madre intentó agarrarme del brazo, llorando histéricamente. Nicolás, por el amor de Dios, te lo imploro. Lo van a matar, le van a quitar todo, es tu familia. Somos de la misma sangre. Chilló mi madre. Mi sangre está en los callos de mis manos, mamá. La sangre que ustedes derramaron financiando a Esteban, a mí me resbala como agua sucia. Yo soy el obrero de cuarta. Y este obrero acaba de cerrarles la válvula de paso para siempre. Me di la media vuelta. Caminé por el pasillo hacia la puerta de salida. No escuché los gritos de mi padre pidiéndome que regresara. No escuché los sollozos de mi madre. Salí a la calle fría de la noche, me subí a mi camioneta utilitaria que tanto despreciaban, arranqué el motor diésel y me fui del barrio de mi infancia, dejando la casa envuelta en las llamas de su propio colapso. Actualización 1. Han transcurrido exactamente 6 días desde aquella cena donde el silencio aplastó la mesa de caoba de mis padres. En la termodinámica aplicada a la refrigeración comercial, existe un principio básico. Cuando un compresor de alta potencia se queda sin aceite lubricante, no se detiene lentamente. Sigue girando por inercia durante unos minutos, la fricción genera un calor masivo en las bielas de acero, y finalmente, el motor se clava de golpe con un estruendo violento que destroza la carcasa desde adentro. La vida de mi hermano Esteban, el intocable niño de oro, se clavó de la misma manera exacta aquel famoso viernes al mediodía. Me enteré de la anatomía del desastre gracias a mi tío Héctor, quien me llamó el sábado por la mañana mientras yo estaba en el galpón de mi empresa revisando los niveles de freón de unos cilindros nuevos. Héctor me contó que el viernes, el plazo final para pagar los $80,000 a los prestamistas privados, amaneció sin que Esteban tuviera un solo centavo en su cuenta bancaria. Él pensó, con la arrogancia estúpida de quien siempre fue rescatado, que los usureros iban a darle una prórroga si les hablaba con su tono de abogado soberbio. Pero el mundo real no respeta los trajes caros.
A las 12 en punto, 2 camionetas negras se estacionaron frente a la entrada del lujoso edificio corporativo de su bufete de abogados. 4 hombres bajaron, ubicaron el BMW de Esteban en el estacionamiento reservado para socios, y usando una orden de secuestro prendario rápido, subieron el auto a una grúa. Esteban bajó corriendo al estacionamiento, gritando que iba a demandarlos. Los hombres simplemente se rieron en su cara y se llevaron el vehículo a plena luz del día, frente a la mirada atónita de decenas de oficinistas. El escándalo no terminó ahí. El alboroto en el estacionamiento llamó la atención de los socios principales del bufete, quienes bajaron a ver qué ocurría. Cuando vieron a Esteban haciendo el ridículo, pálido y temblando frente a cobradores informales, lo llamaron inmediatamente a la sala de juntas. Lo obligaron a confesar. Esteban, quebrado por el pánico, admitió que debía $80,000 por un negocio fraudulento que él mismo inventó y que había fracasado. En el mundo del derecho corporativo, la reputación es la única moneda de cambio. Los socios no toleraron que uno de sus abogados estuviera vinculado a usureros de los bajos fondos que iban a hacer escenas a su propio edificio. Lo despidieron en ese mismo instante. Le dieron una caja de cartón para que guardara sus pertenencias y la seguridad del edificio lo escoltó hasta la salida. El abogado brillante, la gran estrella de la familia, terminó parado en la acera, sin auto, sin trabajo y con una caja de plástico en las manos, teniendo que tomar un autobús repleto de gente para volver a su casa. El bufete lo dejó completamente en la calle. Actualización 2. 3 meses completos han marcado el calendario desde la detonación del viernes. El ácido de la pobreza es lento, pero tiene la capacidad de disolver las máscaras más gruesas hasta dejar expuesto el hueso blanco del orgullo roto. Como yo no los ayudé, la maquinaria del pánico familiar tuvo que encenderse a toda velocidad para evitar que los prestamistas le rompieran las piernas a Esteban. Mis padres, en un acto de desesperación absoluta, pusieron en venta la inmensa casa familiar de 2 plantas. La propiedad valía fácilmente unos $300,000, pero como tenían el agua al cuello y los cobradores llamaban al teléfono de la casa a las 3 de la madrugada amenazando a mi madre, tuvieron que malvenderla a un consorcio inmobiliario que les ofreció apenas $150,000 en efectivo rápido. Con ese dinero, pagaron los $80,000 de la deuda de Esteban, más los intereses de mora y las comisiones usureras. La pesadilla de los prestamistas terminó, pero el precio fue el exterminio total de su patrimonio. Tuvieron que empacar 30 años de apariencias en cajas de cartón. Se mudaron a un departamento viejo, pequeño y oscuro de 3 ambientes en un barrio periférico, a kilómetros de distancia de su amado círculo de amigos elitistas. Estaban tan avergonzados de su nueva realidad que mi madre cortó el contacto con todas sus amistades del colegio privado. Ella inventó que se mudaban porque la casa grande les daba mucho trabajo, pero nadie le creyó. El estatus que financiaron con tanta soberbia se esfumó en el aire. Esteban, por su parte, tuvo que mudarse con ellos. El tipo de 34 años, que se burlaba de mí por ensuciarme las manos, ahora dormía en una pequeña habitación contigua a la de sus padres, desempleado, deprimido y sin saber cómo generar un solo dólar legítimo. Mi tío Héctor me contó que Esteban intentó conseguir trabajo en otros bufetes de abogados de la ciudad, pero el mundo legal es un pañuelo. Todos se habían enterado de que lo habían despedido por deudas con usureros. Nadie lo quiso contratar. Yo no sentí lástima, no sentí compasión. El shock inicial que sufrieron al darse cuenta de que yo no era su cajero automático de emergencia se había transformado en una miseria crónica. Mientras ellos contaban los centavos en su departamento helado, yo estaba cerrando un nuevo contrato de mantenimiento integral para el centro comercial más grande de la región metropolitana. Mis números estaban en verde, los de ellos estaban enterrados en concreto. Actualización 3. 8 meses exactos han transcurrido desde aquella famosa cena del ultimátum. Los parásitos siempre buscan una segunda oportunidad cuando el hambre les perfora el estómago y el ego ya no les sirve para calentar la cama. Ocurrió un martes por la mañana. Yo estaba en el patio de maniobras de mi empresa, revisando el inventario de motores junto a mi jefe de almacén. Vestía mi overol de trabajo azul y miraba mis propias manos curtidas, con esa piel de un tono CAP 49F exacto que se formó por pasar miles de horas expuesto al sol de los techos y a la grasa de los compresores. El guardia de seguridad de la entrada principal se acercó a mí con el radio en la mano. Señor Nicolás, hay 2 personas en el portón exterior. Dicen ser familiares suyos. Quieren pasar a hablar con usted, me informó el guardia, señalando hacia las rejas de la calle. Caminé hacia el portón. Ahí estaban, mi padre, Ricardo,
y mi hermano, Esteban, se veían destruidos. Mi padre había envejecido 10 años en los últimos 8 meses. Usaba una camisa que le quedaba grande y sus hombros estaban encorvados. Esteban estaba irreconocible. Ya no había trajes italianos ni relojes caros. Llevaba unos jeans gastados y una campera que parecía comprada en un mercado de pulgas. Tenía ojeras profundas y la mirada de un perro apaleado. Me detuve a 2 metros de la reja, manteniendo las manos en los bolsillos de mi overol. No les dije que entraran. Nicolás, hijo, empezó mi padre, con una voz que era apenas un susurro, completamente vaciada de la autoridad que solía imponerme. Vinimos a pedirte perdón. Nos equivocamos. Fui ciego. Toda la vida pensé que el éxito se medía por un título colgado en la pared. Estábamos equivocados. Mírate, has construido un imperio. Tienes una flota de camionetas, tienes empleados, tienes seguridad privada. Yo no sonreí, no asintí. Solo dejé que sus palabras flotaran en el aire frío de la mañana. Esteban dio un paso hacia la reja. Sus manos se aferraron a los barrotes de hierro pintados de negro. Hermano, por favor, suplicó Esteban, tragándose el orgullo hasta ahogarse con él. Sé que fui una basura contigo. Sé que te humillé frente a mis amigos. Pero te juro que la vida me cobró cada palabra. Estoy quebrado. No consigo trabajo en ningún bufete. Llevo 6 meses sin ganar $1. Mamá está deprimida. Papá apenas cobra la jubilación. Tú eres el único que tiene poder aquí. Te lo ruego, Nicolás. Dame un trabajo. Lo que sea. Puedo ser tu asesor legal, puedo llevarte la contabilidad, puedo atender los teléfonos. Necesito comer, necesito ayudar en la casa. El hombre que se rió de mí en su fiesta de cumpleaños porque mis botas tenían polvo de ladrillo, ahora estaba aferrado a las rejas de mi empresa, rogándome por un puesto de secretario. Fue como un cuchillo atravesando la lona final de su soberbia. Los miré a los dos. Mantuve mi respiración serena. No tuve que hackear ninguna cuenta para saber que estaban desesperados. El terror se les notaba en las pupilas. Tú no eres abogado, Esteban, le dije, con un tono clínico y monótono que resonó en el metal del portón. Un abogado soluciona problemas. Tú engañó a tus propios socios, inventó negocios falsos y destruyó la casa de nuestros padres. Yo no meto piezas defectuosas en mi línea de producción. Mi empresa requiere disciplina, inteligencia técnica y manos callosas que sepan aguantar el ácido. Tú no aguantarías ni media hora en una sala de calderas. Mi padre empezó a llorar en silencio, tapándose los ojos con una mano temblorosa. No tenemos a dónde ir, Nicolás. Eres nuestra única esperanza, susurró mi padre. Ok, le dije, usando la palabra como una sentencia final. Ustedes eligieron a su inversión hace 10 años. Le pagaron la universidad, le regalaron autos, hipotecaron su casa y me negaron a mí un préstamo de $2,000 porque yo era el obrero raro. Bueno, exíjanle los dividendos a su gran profesional. Yo no financio las ruinas que ustedes mismos construyeron. Me di la media vuelta. Le hice una señal al guardia de seguridad. Si no se retiran de la acera en 2 minutos, llama a la policía por intento de intrusión, le ordené al guardia en voz alta, para que me escucharan claramente. Caminé de regreso hacia el almacén de motores. No miré hacia atrás. Escuché sollozar y a Esteban maldecir al aire, pero no detuve mi paso. Mi arsenal de herramientas me estaba esperando adentro. Actualización 4. Han transcurrido casi 2 años desde que el portón de mi empresa se cerró en sus caras. 700 días de trabajo pesado, de contratos corporativos millonarios y de un silencio que purificó mi vida entera. Cierro el expediente de mi pasado y guardo este capítulo para siempre. Comunidad de Reddit. Mi empresa se expandió a la provincia vecina. Compré 3 camionetas utilitarias más, todas 0 kilómetros, y contraté a 5 nuevos técnicos que trabajan bajo mis órdenes. Me acabo de comprar una casa en un barrio cerrado muy tranquilo, con un jardín inmenso y un garaje donde puedo desarmar motores antiguos por pura diversión los fines de semana. Mi única familia es mi tío Héctor. Él viene a mi casa todos los domingos, hacemos asado, tomamos cerveza fría y charlamos de cosas simples. Héctor se jubiló, y yo me aseguré de pagarle unas buenas vacaciones al sur del país para agradecerle por haberme prestado aquella vieja caja de herramientas cuando yo tenía 18 años. En cuanto a los antagonistas de esta historia, la miseria encontró su fondo y se instaló a vivir con ellos. Mis padres siguen atrapados en ese minúsculo departamento de la periferia. Como el dinero apenas les alcanza para pagar la luz y comer, nunca más pudieron salir de vacaciones ni comprarse ropa nueva. Se convirtieron en 2 fantasmas amargados que no hablan con nadie.
Esteban, el abogado brillante de trajes caros, finalmente tuvo que aceptar la derrota aplastante de la realidad. Como los bufetes lo habían puesto en una lista negra extraoficial, no tuvo más remedio que buscar trabajos de baja calificación. Mi tío Héctor me contó que Esteban está trabajando en el turno nocturno de una estación de peaje en la autopista de la ciudad. Pasa 8 horas sentado en una cabina minúscula, cobrando billetes sucios, respirando el humo de los camiones y usando un uniforme de poliéster de la empresa concesionaria. El gran abogado corporativo, que sentía asco por los simples obreros, ahora es el empleado de menor jerarquía de la cadena de tránsito, cobrando el salario mínimo y temiendo que algún ex colega suyo pase por su ventanilla en un auto de lujo y lo reconozca. A todos los hombres que están leyendo este relato en sus pantallas. A ustedes que hoy están metidos en una fábrica, que manejan un camión de reparto, que se rompen la espalda levantando cajas, reparando circuitos, pintando paredes o arreglando máquinas mientras en la mesa de sus casas los miran como si fueran basura descartable, escúchenme bien. El valor de un hombre no se mide por la tela de su corbata ni por los diplomas que sus padres le compraron con dinero ajeno. Si ustedes son el centro de las burlas familiares porque eligieron usar las manos para ganarse el pan, si sienten que su propia sangre los subestima y los infravalora constantemente para engrandecer a un parásito carismático, no estallen de furia. No griten en las cenas familiares. No exijan respeto. El respeto no se mendiga a gente que está ciega por su propia estupidez. Enciérrense en su oficio. Afilen sus herramientas. Construyan su propio patrimonio centavo a centavo en el silencio más denso y sepulcral que puedan imaginar. No compartan sus victorias. No busquen validación. Y cuando el sistema de apariencias de ellos colapse por su propio peso inútil, porque siempre colapsa, no corran a salvarlos. Déjenlos enfrentarse al monstruo de la realidad sin el apoyo del hijo que tanto despreciaron. Ellos están convencidos de que ustedes siempre van a tener complejo de inferioridad y que correrán a rescatarlos para ganarse su cariño. Pero el día que los miran a los ojos desde la posición de poder absoluto y les dicen no con una frialdad mecánica, se dan cuenta del inmenso y aterrador vacío en el que acaban de caer.